Hola, buen día a todos. Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a presentar un análisis crítico en el poemario La luna de miel de Gracie de la Dena. Este será presentado por Aguilera López, Nehemías Antonio, Rivera Herrera, Jorge Armando y mi persona Vázquez Rodríguez, Jennifer Alejandra. En cuanto al contenido que estaremos tratando, en primer lugar abordaremos aspectos preliminares donde se hablará sobre la autora, sobre la obra y también sobre el contexto sociocultural. Asimismo, serán tratadas las fases literarias y, de igual forma, se abordará la crítica de la diferencia cultural, donde se han de retomar aspectos biológicos, aspectos lingüísticos, aspectos psicoanalíticos y aspectos socioculturales. Adentrándonos a los aspectos preliminares, hay que hablar un poco sobre la autora. Gracia de Leda nació en 1871 en Nouro, una pequeña isla de Cerdeña, Italia, en una familia burguesa que influyó grandemente en su imaginación y también en su apego a las tradiciones locales. Aunque recibió una educación formal limitada, ella destacó como escritora autodidacta desde una temprana edad. Por ejemplo, publicó su primer cuento a los 15 años en una revista local. Para 1895, la autora publicó su primera novela, Almas Honestas, seguida al año siguiente por El Camino del Mal. Este último lanzamiento marcó el inicio de una prolífica carrera literaria que no se detendría. Ya para 1900, ella se trasladó a Roma tras casarse con Palmiro Medesani, quien la apoyó activamente en su carrera. Desde ahí, continuó desarrollando una prolífica obra literaria que incluye más de 40 novelas y numerosos cuentos, muchas de las cuales exploran temas universales como la lucha entre el destino, el libre albedrío, asimismo temas como la culpa y la redención. En cuanto a su círculo social, es de destacar que este era reducido, pero incluyó a figuras literarias de gran renombre como Federico Tosi, Marino Moretti, entre otros. En el año de 1926, de Leda hizo historia al convertirse en la primera mujer italiana en recibir el Premio Nobel de Literatura, siendo reconocida por su gran capacidad para retratar con profundidad en sus poesías aquellos desafíos humanos universales en el contexto cultural y social de Cerdeña. A pesar de su creciente fama, de Leda mantuvo una vida sencilla, dedicada a su familia y a una rutina de trabajo disciplinada, que le permitió publicar casi una novela al año. Incluso en sus últimos años, enfrentando un cáncer, ella logró completar su obra final, La Chiesa della Solitudine, de 1936, un relato profundamente personal sobre la lucha contra esta enfermedad. Tiempo después, falleció en Roma en 1936, dejando un legado literario que sigue siendo estudiado y en la actualidad muy admirado. Su casa natal en Nouro se ha convertido en el Museo de Lediano, un homenaje a su vida y también a su obra, que captura tanto las particularidades de su vida sarda como los dilemas humanos universales que ella trató. Entre sus obras podemos encontrar Nil Azzurro de 1890, Fior di Sardegna, Flor de Cerdeña de 1891, Dopo il divorzio, Después del divorcio de 1902, Elías Portolo de 1903, Cenere, Cenizas, 1904, La casa del poeta de 1930, Il Paese del Vento, El país del viento en 1931, Sol d'estate, 1933, L'Argine, El terraplén en 1934, La Chiesa della Solitudine, La Iglesia de la Soledad en 1936 y finalmente
Cosima en 1937. En cuanto a la obra, el poemario que ha servido para este análisis, La luna de miel, es una muestra menos conocida de su faceta poética, pero igualmente relevante dentro de su obra. Este breve escrito se incluye dentro de la novela El pueblo del viento, obra ambientada en la isla de Cerdeña, la cual refleja con precisión estas tradiciones rurales y a su vez la vida sencilla, elementos muy distintivos en la narrativa de Deleda. La trama como tal gira en torno a Nina y a Gabriel, cuya relación amorosa no correspondida parece inspirarse en las propias experiencias de la autora. Así, esta conexión autobiográfica convierte a la novela El pueblo del viento en un ejemplo claro de cómo Deleda transforma y fusiona sus vivencias personales en arte y ficción. Ahora bien, el poema en cuestión, La luna de miel, de Deleda, puede establecerse que explora la complejidad emocional de una joven esposa durante su viaje de bodas. Así, a través de 8 poemas, en versos endecasílabos, se retrata una oscilación entre la melancolía por el pasado y la aceptación del presente. El yo lírico de los poemas evoca recuerdos de su infancia en su tierra natal, destacando imágenes idílicas de la casa paterna y el paisaje rural, mientras lidia a su vez con el desarraigo que implica su nueva vida. Así el poemario inicia con tonos de felicidad y también de amor, donde la naturaleza refleja esa unión de la pareja. Sin embargo, el dolor de la despedida y el temor al futuro emergen en poemas como La partida luego de la boda. A medida que avanza, el conflicto pasado-presente encuentra resolución, culminando en la aceptación del nuevo estado de vida y la fuerza emocional para enfrentar el porvenir. Asimismo, es de reconocer que la naturaleza juega un papel importante, actuando como un reflejo constante de los estados de ánimo y también de las tensiones entre los recuerdos y el presente que se van resolviendo progresivamente. Destaca entonces el amor como base para superar los desafíos y a su vez representa este viaje emocional, el cual va a caracterizar también a Nina en la novela El pueblo del viento. Así se da un paralelismo entre ambas obras, es decir, entre la novela y también el poemario. Siguiendo con su poesía y más específicamente en su producción juvenil, destacan motivos como el amor, los paisajes sardos y la idealización de un mundo. Además, es de reconocer que por la influencia del romanticismo tardío y por la influencia del impresionismo, esta poesía revela una conexión profunda con la naturaleza y con ese tono melancólico que tanto va a definir su estilo. Bajo este sentido, los versos trazan un puente entre su universo interior y también con las tradiciones de Cerdeña. Moviéndonos ahora al contexto sociocultural, hay que añadir que este contexto sociocultural en el que transita la vida de Deleda no presenta como tal un conflicto, más allá de algunos personales a raíz de una sociedad patriarcal. Así, la autora aprendió a leer y a escribir y a publicar obras en una lengua extranjera, en este caso la italiana, pues su lengua materna era el sardo logudorese, un dialecto del italiano que puede incluso considerarse como otra lengua romana. No obstante, el logro de la autora es aún mayor porque su educación oficial duró tan solo 4 años y fue a nivel de la escuela primaria. Esta educación se consideraba apropiada para las niñas en ese momento. Sin embargo, gracias a ese autodidactismo que ella mantuvo y a ese contacto íntimo con la naturaleza, le permitió desarrollar una sensibilidad casi franciscana. Y bueno, también gracias a su familia y a esa infancia muy influenciada por los libros, logró desarrollar una sensibilidad estética que le permitió entonces escribir y comenzar a publicar
a sus 17 años. Tiempo después, y pues por estos esfuerzos, le concederían el Premio Nobel de Literatura de 1926. Así es, la autora vivió en un momento en que las mujeres se enfrentaban restricciones significativas, pero que ella utilizó ese talento literario para plasmar tanto las dificultades como las complejidades de su cultura, abordando así conflictos morales y sociales desde una perspectiva empática. Por ejemplo, en 1887, a tan solo sus 17 años, Deleda escribió su primer cuento, Sangre Sarda, y lo envió en secreto a una revista, la cual se llamaba Última Moda. A pesar de las críticas iniciales en su comunidad, su trabajo evolucionó hacia una exploración profunda de las tradiciones y también de la humanidad universal, con una fe constante en la reconciliación entre el ser humano y también entre su entorno. Con el tiempo, las intenciones de Deleda en sus obras era describir la vida, los sentimientos y los pensamientos de su cultura en una escala más amplia y así poner en escrito las historias de su isla añorada. Así, cuando rondaba aproximadamente sus 20 años, se dedicó a coleccionar folclore como erudita, y pues esto fue en parte a la colaboración que mantuvo con Angelo Gubernatis y también con algunas revistas célebres como Delle Tradizioni Popolari Italiane, en un proyecto de investigación pues que dio lugar a publicaciones muy significativas. Pasaremos ahora a abordar los aspectos esenciales para la comprensión del análisis ginocrítico. Showalter sostiene que la ginocrítica es el enfoque teórico feminista más adecuado para el análisis textual de la literatura escrita exclusivamente por mujeres. Esto debido a que mediante este método se libera a la crítica literaria de todos los lineamientos absolutos de la historia literaria masculina, dejando de abordar a la mujer entre las líneas de una tradición patriarcal para enfocarse únicamente en la cultura femenina. Asimismo, la autora señala que la principal diferencia entre la ginocrítica y la crítica feminista radica en su abordaje. Mientras la ginocrítica analiza a la mujer como escritora, con una identidad y cultura propias, la crítica feminista se ocupa de la mujer como lectora de obras producidas por hombres. De este modo, se plantea que los textos escritos por mujeres poseen un estatus completamente distinto a los de los hombres, lo que postula a la ginocrítica como un enfoque oportuno dentro del panorama de la crítica literaria. La propuesta de Showalter se fundamenta en un análisis de carácter marcadamente textual, orientado hacia el estudio de la expresión. Esto contrasta con las teorías literarias francesas, basadas en postulados psicoanalíticos centrados en la represión, y con las teorías británicas que adoptan perspectivas marxistas para analizar la opresión. En este análisis se demuestra que la evolución de la literatura femenina sigue patrones comunes a cualquier otra subcultura literaria. Así se identifican tres fases de desarrollo histórico en la tradición literaria femenina. En primer lugar, la fase femenina, caracterizada por la imitación de estereotipos patriarcales. En segundo lugar, la fase feminista, enfocada en la protesta contra los estereotipos y la reivindicación de valores y derechos femeninos. Y la tercera, la fase de la mujer, marcada por el autodescubrimiento y la búsqueda de identidad como sujeto. Estas etapas, aunque históricas, pueden también interpretarse como un proceso individual en la trayectoria de una escritora. Por otra parte, a pesar de su relevancia, Showalter reconoce que su enfoque carece de un método sistemático, en tanto que se opone a utilizar métodos diseñados por hombres. No obstante, explica que las teorías contemporáneas sobre la escritura femenina, representadas en los enfoques críticos y teóricos de las corrientes feministas ginocéntricas,
proponen 4 modelos de diferenciación. Estos modelos, que destacan la desigualdad en el estatus de los textos escritos por mujeres en comparación con los de los hombres, se desarrollan de manera interrelacionada y progresiva. El primer modelo es el biológico o de crítica orgánica, en el que se pone de relieve la diferencia más extrema de género mediante la marcada expresión textual del cuerpo, que es fuente de imágenes, es decir, la representación que se hace de él en la literatura. Segundo, el modelo lingüístico, centrado en el uso del lenguaje desde las incidencias biológicas, sociales y culturales que afectan en la expresión de las escritoras, viéndose ya sea como objetos o como sujetos. En el tercero se integra lo psicoanalítico, empleando el análisis de lo biológico y lo lingüístico para estudiar a detalle el pensamiento femenino reflejado en la expresión textual. Mientras que el cuarto modelo es el sociocultural, considerado por la autora como el más completo debido a la implicación del contexto social en el que se escribe y a la incorporación de los 3 aspectos anteriores para el análisis de la identidad femenina. El aporte más destacado de la ginocrítica desarrollada por Showalter es la conceptualización de fases históricas, que permiten clasificar la literatura europea y de cualquier subcultura o región. Este modelo se construye a partir de una revisión literaria de diversas obras inglesas producidas desde 1840 hasta el presente, identificando 3 etapas. La primera, la fase femenina, comprendida entre 1840 y 1880, caracterizada por la imitación de la tradición masculina. La segunda es la fase feminista, que abarca desde 1880 a 1920, centrada en la reivindicación de las mujeres y la crítica a la sociedad patriarcal. Y la tercera, la fase de mujer, desde 1920 hasta la actualidad, en la que se observa una liberación de la mujer y la búsqueda de su identidad como sujeto. Estas fases no solo operan como categorías históricas, sino que también pueden aplicarse al desarrollo individual de las escritoras a lo largo de su trayectoria literaria, como ya se había mencionado, cuya configuración depende de su sensibilidad frente a las incidencias sociopolíticas y culturales de su contexto. En los poemas de Deleda se conservan huellas de las características propias de la literatura femenina. Estos textos retratan a la mujer ocupando roles tradicionales, subordinados y estereotipados, con su identidad principalmente definida por su relación con el hombre. En los ejemplos que se presentan a continuación, vemos que la mujer se describe como un objeto de admiración por su belleza física, reduciéndola a una figura ornamental y pasiva en el contexto de la relación amorosa. La mujer, en este sentido, se presenta sin voz propia. Como agente que reafirma el orden social establecido, la mujer se separa de sus padres para contraer matrimonio, un acto que la asume en un dolor aliviado únicamente por el consuelo de su esposo. En los versos del poema Los Recuerdos, la mujer llora la distancia del pasado y de su patria, mientras que el marido aparece como la figura que comprende todo su dolor y le ofrece consuelo. En este contexto, su felicidad depende enteramente de la relación romántica con él, lo que pone de manifiesto su falta de independencia emocional e intelectual. En el poema El Presente, la mujer es descrita como una niña inocente, desconectada de la realidad y del futuro, lo que refleja precisamente los aspectos antes mencionados. Finalmente, la mujer sigue siendo parte de una unidad amorosa con su esposo sin manifestar deseos de independencia o conflicto. En estos versos, el amor y la relación con el hombre constituyen la fuerza que define su existencia y emociones, delineando claramente su posición subordinada dentro de una estructura social patriarcal. En los versos de la partida luego de la boda, el yo lírico manifiesta su identidad y su sentido de vida, que están completamente ligados a su esposo, el cual representa
el universo entero. Los versos transmiten la idea de que el amor y la relación con el hombre son los pilares que dan sentido a su existencia. Para Showalter, una teoría basada en el modelo de cultura femenina ofrece una perspectiva completa y adecuada para abordar la especificidad y la diferencia en la escritura femenina. Esto se debe a que el modelo integra diversas ideas sobre el cuerpo femenino, el lenguaje y la psique, interpretándolos dentro de los contextos sociales en los que se enmarca la producción literaria. En este sentido, se proponen 4 aspectos clave en la literatura escrita por mujeres, cada uno reflejando diferentes dimensiones del discurso proyectado, los cuales además se solapan y engloban secuencialmente. En primer lugar, el aspecto biológico, referido a la representación orgánica del cuerpo y a la incorporación del erotismo como tendencia desmitificadora de la sexualidad femenina. En segundo lugar, el aspecto lingüístico, relacionado con la forma de expresión que las escritoras poseen para configurar su discurso poético. En tercer lugar, el aspecto psicoanalítico, relacionado con el estudio del pensamiento y la expresión de la subjetividad femenina. Y por último, el aspecto sociocultural, relacionado con el análisis de la configuración de la identidad femenina en estrecha relación con los contextos socioculturales en los que se inscribe. Dentro del aspecto biológico, Showalter detalla que éste se enfoca en la manera en que las mujeres conceptualizan su cuerpo y sus funciones sexuales, reproductivas y biológicas. Esta conceptualización corporal se materializa mediante la incorporación del erotismo en su discurso poético, el cual busca liberar su sexualidad que anteriormente había sido reprimida por la tradición masculina. Este proceso de liberación desempeña un papel clave en la construcción de una identidad como sujeto sexual, en lugar de un simple objeto. Asimismo, aspectos inherentes a la naturaleza del cuerpo femenino, como la menstruación y la procreación, son puntos relevantes en la comprensión de esta dimensión biológica. En el caso de las muestras analizadas, Deleda no presenta manifestaciones explícitas de erotismo. Esto se debe a que, en consonancia con las características de la fase escritural en la que se ubica, el ambiente creado en la escena de amor posee una carga sensorial que evoca la belleza y el deseo, pero de manera sutil y elegante, como se plantean en los versos de los novios. Y los novios pasan por sus manos, unidos. Él tiene la boca fresca y pura, y es bello. En la oscura pupila de ella esplende un encanto soberano. Así el texto se centra más en la emoción y el amor idealizado que en una expresión directa de la sexualidad o de los procesos biológicos del cuerpo. En consecuencia, la relación entre los personajes se presenta como una unión purificada y espiritual, donde el contacto físico y los gestos de amor transmiten una sensación de inocencia y dulzura. Por lo tanto, el sujeto lírico no se percibe a sí mismo como un sujeto sexual, sino como una persona que experimenta el amor y la pérdida desde una perspectiva intimista y conservadora, alejada de representaciones físicas directas. En cuanto al aspecto lingüístico, Showalter explica que el lenguaje se ve determinado por factores sociales y culturales que moldean los comportamientos lingüísticos. En este sentido, el lenguaje de la escritora refleja la influencia de su entorno sociocultural, tomando en cuenta las fases mencionadas. Una escritora o texto situado en la fase femenina empleará un lenguaje más delicado, que contribuye a la estereotipificación de género, utilizando adjetivos como blanca, risueña, afable y simpática, propios de la tradición masculina. En cambio, la fase de mujer, el lenguaje puede abordar aspectos relacionados con la sexualidad y lo orgánico del cuerpo femenino, como la menstruación y la fecundación, además de reflejar una visión crítica sobre su posición en una sociedad opresiva, o bien manifestar su autoexpresión frente a los hombres.
ya que parte de su búsqueda identitaria se articula a través de una expresión libre y desinhibida. De esta forma, la expresión poética de Deleda se enmarca dentro de una posición intimista y ligada a la tradición social masculina. Al referirse a la mujer, el sujeto lírico utiliza expresiones emocionalmente cargadas como oscura pupila y rostro pálido, mientras que los hombres son representados de manera idealizada, mediante descripciones como bello y boca fresca y pura, como se observa en los versos de los novios. Además, se proyectan como figuras protectoras y complementarias, como en los versos del poema Hacia lo desconocido. Por otra parte, como se pone de manifiesto en los versos del poema El presente, se pone en evidencia la tensión entre la libertad personal y las expectativas sociales mediante el acto de un beso en público, un gesto de afecto que, aunque natural en su expresión, está teñido de juicio moral y control social. Continuando entonces con el análisis ginocrítico, conviene ahora abordar los aspectos psicoanalíticos. En este tipo de aspectos, Showalter plantea que la psique femenina está conformada principalmente por elementos biológicos y lingüísticos, enraizados en postulados psicoanalíticos. No obstante, también considera que el pensamiento puede interpretarse como una construcción influenciada por fuerzas sociales. En este contexto, la expresión de las escritoras mujeres refleja la interacción entre su identidad sexual y la configuración cultural de su cuerpo, elementos que están moldeados por factores sociales y culturales. Así se pueden identificar dos tendencias principales. Entre ellas tenemos el pensamiento liberador, que es común en contextos de revolución, y otro más conservador, que permanece influenciado por las estructuras patriarcales predominantes en las sociedades. Partiendo de esto, pues, en la obra de Deleda se manifiesta un pensamiento conservador enraizado en aspectos biológicos y lingüísticos. Así, no se manifiestan escenas de erotismo y todo lo relacionado a algo sexual es puramente de carácter sensorial, como ya se ha mencionado. Asimismo, los elementos eróticos pueden verse envueltos en un misticismo. Ejemplo de ello es el poema Hacia lo desconocido, que cierra el corpus poético con insinuaciones de la consumación de la luna de miel, que a su vez reafirma la unión y promesa de amor de los enamorados. Y tenemos el ejemplo textual, que dice: no te angusties, pequeña salvaje, no llores si allí ves la azulina ilusión de tu tierra natal. El mundo es siempre bello y será nuestro, en tanto que la dulce y querida luna, como miel, ilumine nuestro amor, y brillará por siempre frente a nuestros pasos, extendiendo un sendero de luz. Por último, en cuanto a su expresión poética, en correspondencia con su pensamiento conservador, no manifiesta una disrupción social, por lo que no se expresa como sujeto libre, sino en dependencia de su marido o esposo. Y esto puede verse en los siguientes versos, donde dice: dulce es morir para renacer y vivir por ti. Pasamos ahora con los aspectos socioculturales. En este tipo de aspectos, Showalter destaca que los factores sociales desempeñan un papel crucial en la construcción de la identidad femenina. Esto se complementa con aspectos biológicos, lingüísticos y psicoanalíticos que ya previamente han sido analizados. Estas influencias socioculturales representan una de las diferencias más evidentes en la literatura escrita por mujeres y la literatura patriarcal, que tradicionalmente ha abordado a la mujer desde perspectivas externas y limitantes. En este nivel ginocrítico, lo que se aborda es prácticamente la representación literaria de la mujer de acuerdo al contexto sociocultural de la escritora y retomando aspectos que ya se han desarrollado. En este caso, en la obra de Deleda, el papel de la mujer puede verse como sumisa,
dependiente de su esposo y ajustada a prejuicios sociales. Esto es concordante con el contexto sociocultural en el que vivió la autora. Sin embargo, del mismo contexto se pueden extraer los conflictos personales que tuvo, reflejándolos en aspectos considerados como inmorales y que forman parte de una vida oculta, por decirse así. Ejemplo de ellos son los triángulos amorosos, los enamorados pasionales y los amores prohibidos. Todos estos temas ella ya los ha tratado en diferentes cuentos y novelas. En el caso de esta obra, una muestra de ello puede hallarse en los versos siguientes, en donde dice: mas tú que alimentas tanto miedo de la gente no sabrás el bello placer de un beso en la calle dado. Este fragmento ya se presentó en un poema en una muestra anteriormente. Y lo que puede más o menos rescatarse de esto es que la autora muestra el placer de un beso en público como un acto romántico. Sin embargo, también no se desliga de los prejuicios sociales que esto conlleva. Y como bien podemos saber, algunas de sus obras le trajo conflictos personales en su ciudad Cerdeña. Esto debido a los temas que trataba, que desde un punto de vista pues era algo como secreto entre las personas, no era algo que se pudiera exponer en público. Por ello es que aparte de mostrar como ese tipo de placer de un beso como algo romántico, lo que puede verse son los prejuicios sociales que el contexto sociocultural aporta a la autora. Culminando entonces así con este análisis ginocrítico de la obra La luna de miel de Gracia de Leda, podemos establecer las siguientes conclusiones. Primero, pues la autora es una figura literaria muy importante. Se consolidó como una de las figuras más importantes de la literatura italiana, gracias a su habilidad para transformar sus vivencias, tradiciones y los paisajes de su natal Cerdeña en grandes expresiones artísticas. Desde su juventud ha sido autodidacta hasta su consagración como premio Nobel. Su obra destacó por retratar la tensión entre la melancolía por un pasado añorado y la aceptación del cambio, elementos que se mantienen presentes en su prosa y en su poesía. En textos como El pueblo del viento y el poemario La luna de miel abordan temas universales como el amor, el desarraigo y la lucha interna, estos enmarcados en la riqueza cultural y natural de su tierra. De este modo, de Leda trasciende las barreras de su tiempo, fusionando sus raíces sardas con una mirada que capta la profundidad de las emociones y sentimientos humanos, asegurando así su lugar en el canon literario universal y consolidándose como una galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1926. De la misma forma, se puede observar que la poesía de Leda da cuenta de una construcción de la mujer ajustada a los roles tradicionales impuestos por una sociedad patriarcal, donde la identidad femenina se define principalmente en relación con el hombre. En sus poemas podemos notar que la mujer se presenta como un objeto de admiración cuya existencia y felicidad dependen de su relación amorosa. Al mismo tiempo se pone de manifiesto una falta de independencia emocional e intelectual. Esta visión se ve reflejada tanto en los aspectos biológicos, donde la sexualidad femenina no es abordada de manera explícita, y en los aspectos lingüísticos, donde el lenguaje utilizado refleja estereotipos de género y una expresión más íntima y conservadora. A pesar de su conformidad con los roles tradicionales, podemos notar que la autora introduce una especie de conflicto al exponer la contradicción entre el deseo personal y las expectativas sociales, especialmente a través de su representación de gestos como el beso en público, que desafía, aunque de manera sutil, las convenciones
morales. Por último, en cuanto al aspecto psicoanalítico, Deleuze manifiesta un pensamiento acorde a valores conservadores, reflejados en el erotismo, como algo mayormente sensorial, elegante, privado y hasta algo místico. Así, más que tratar de ocultar el placer, lo vuelve romántico, pero no llega al punto del erotismo. Por otro lado, en el contexto el contexto es un punto que se manifiesta en el aspecto sociocultural, planteando el papel de la mujer como sumisa y dependiente de su esposo. Sin embargo, resaltan los rasgos de querer superar los prejuicios sociales, que limitan las muestras afectivas entre enamorados, tales como los besos en público. Asimismo, la autora desarrollará diferentes temas. Entre ellos podemos ver en sus obras temáticas como los amores pasionales, los triángulos amorosos y los amores prohibidos. Todos ellos vistos moralmente como algo inaceptable. De esta forma, llegamos entonces al final de nuestra presentación sobre este análisis ginocrítico aplicado en la obra, en el poemario La luna de miel de Gracia Deleda. Sin más que agregar, solo nos queda agradecerles por su atención y tiempo. Muchas gracias. Y para retirarnos dejamos entonces acá la bibliografía que se ha utilizado en este estudio ginocrítico. Entre ellos el libro principal que se ha analizado, el cual es El pueblo del viento y la luna de miel. Un artículo que habla sobre la primera mujer italiana en recibir el Premio Nobel de Literatura y hasta este momento la única mujer italiana. También tenemos la biografía de Gracia Deleda, proporcionada por la página web del Premio Nobel de Literatura. Tenemos también el libro del cual se ha extraído parte de la teoría que se ha utilizado en este análisis, el cual es de Moy. También tenemos una tesis de grado, el cual sirvió para ciertos aspectos teóricos. También tenemos la crítica feminista en el desierto de Showalter, en donde expone prácticamente cómo funciona todo este análisis ginocrítico. Y por último, también rescatable su biografía, escrita por Kerr, la cual es de Deleda Gracia, y establece ahí su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.